tardes a los amigos del Recreo Deportivo. Quiero mandarles un mensaje muy especial. Hoy me encuentro con mi esposa y con mi poderoso Renault 6 en el lago Titicaca y desde aquí les enviamos un saludo muy especial y los queremos muchísimo. Chao. Bueno, muy buenos días, noches, tardes a todas las personas que siguen el Recreo Deportivo en cualquier lugar del mundo. Cada vez crecemos en audiencia y ya creo que estamos andando por los 5 continentes, de a poquito, unos más que otros, pero vamos caminando por el mundo entero, llevando la felicidad del deporte y obviamente de alguna forma lo que eso representa en la buena vida de las personas. Y hoy vamos a arrancar primero con esa caricatura sensacional que tiene ahí atrás el iluminado de una entrevista que tuvimos, que fue Ujú. Anita. Esta es Anita, La tremenda cuidadora, sí. caricatura que nos manda Fernando Escobar Arias, el escritor, que nada más y nada menos fue la señora colombiana que cuidó a la madre Teresa de Calcuta cuando vivió en Bogotá y se operó los ojos. Ella fue Anita que nos contó esa historia. Sí, quedó bien, ¿no, filósofo? Sí, perfectamente bien. La reconocimos ahí mismo. Ese escritor tiene un Tremendos ojo ojos de tremendo. bondad que tiene Anita. Uy, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, muchas gracias al escritor y bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy. Y voy a arrancar primero contando que tenemos con nosotros una persona que a mí, pues personalmente me llena de orgullo haber conocido hace muchos años. Tuve el privilegio, yo estaba en la Junta de Solidaridad por Colombia, imagínense, hace tantos años, con doña Nidia Quintero. Y estaba con nosotros el padre Camilo Bernal, que pues nos ayudó y nos daba ideas. Eso, mejor dicho, era una mente espiritualmente prodigiosa y un alma muy especial. Entonces, nunca olvida eso. Y a partir de eso, pues la historia del padre Camilo Bernal es una cosa sensacional. Pero antes de arrancar con esa historia del padre Camilo Bernal, bienvenido, padre Camilo Bernal, al Recreo Deportivo. Gracias, Juan Carlos, muy amable a ti y bueno, saludo a Carlos y a Gustavo, al filósofo y al iluminado y aquí estamos delante del grupo para seguir sus pasos. Muy bueno, padre, muchísimas gracias. Entonces, el padre Camilo Bernal, oigan esto, hoy obviamente es el vicepresidente de la Corporación Minuto de Dios, que es una corporación importantemente, llámeme si esa palabra puede existir, representativa y muy relevante en Colombia y en muchos otros lugares del mundo, porque uno no se imagina hasta dónde ha llegado eso y el impacto social, espiritual, humano y educativo que ha tenido en Colombia y en el mundo. Entonces, tener al padre Camilo Bernal es un lujo con nosotros, pero voy a arrancar con ese lujo desde sus comienzos. Oigan esto, miren el padre Camilo Bernal, estudió teología en la Javeriana, es ingeniero de sistemas y de computación, estudió matemáticas y después estudió en Francia, es Javeriana, Andes, y después se fue al Politécnico de Grenoble y es un máster en inteligencia artificial. Pues una mente, ahí que les digo, pues mejor dicho, un lujo tener al padre Camilo Bernal con ese proceso educacional. Y después uno entiende cómo el padre Camilo Bernal llega a ser el rector de la Universidad Minuto Dios, que según entiendo y mis datos no me fallan, es la universidad más grande del país. Y después pasa a ser el director del SENA y hoy es el vicepresidente de toda la corporación. Entonces, padre, qué increíble. Cuéntenos. ¿Cómo llega usted a esos estudios tan, parece una mente unicornio, llamamos nosotros, matemática, teología, inteligencia artificial, sistemas? ¿Cómo llega usted a esa mezcla de carreras? Una la va llevando a la otra. ¿Cómo es ese proceso educacional suyo? Bueno, no, pues la parte educacional, yo estudié primero con los hermanos de La Salle en Villavicencio, aunque soy bogotano, y estudié en el Colegio Calasanz de Bogotá con los Escolapios y ahí estudiamos 12 de mi familia en ese colegio, así que Uy, por docena sale más económico. Bueno, entre tíos, tradición por docenas, está bueno. entre tíos y sobrinos. Y después, bueno, me fue bien en matemáticas y quise estudiar ingeniería. Y ahí tuve la primera gran discusión con mi padre, que era ingeniero civil,
el menor de 10 hermanos y el único que fue a la universidad. Y entonces, no, me dijo que para qué iba a estudiar computación, que eso no servía, que eso la única ingeniería era la ingeniería civil. Y al fin, bueno, discutimos y yo pasé mis exámenes en la Nacional, en los Andes y en la Javeriana. Y en cada una me presenté a una ingeniería distinta. En la Nacional, la mecánica, en la Javeriana industrial y en los Andes a sistemas y computación, que solo había en los Andes en esa época. Y bueno, me dijo que él no tenía cómo pagar. Y bueno, finalmente, no sé cómo hizo, me ayudó el primer semestre y después logré estudiar con ICETEX, pero estudiaba simultáneamente ingeniería mecánica en la Nacional. Por la mañana en los Andes, por la tarde en la Nacional, hasta que no pude finalmente mantener todo el día estudiando. Y, y luego, pues me quedé en los Andes y después me ofrecieron en los Andes estudiar matemáticas, becado por la universidad. Así que esa fue mi decisión y el camino que tomé, y ahí estuve vinculado como profesor un tiempo, y después, siendo profesor en los Andes, me fui a estudiar un doctorado en Francia en inteligencia artificial. Y bueno, esa es la razón de mis estudios civiles, digamos. Después yo trabajé con el Seguro Social, fui empleado público, mi primer trabajo, y el segundo con los Andes, y bueno, así me fue llevando la vida. Increíble, padre. ¿Y teología en la Javeriana? Eso fue después. Yo estaba haciendo el doctorado en Grenoble, y como ya lo expresaste, y entonces tenía una vida de oración, Sí. porque siendo estudiante en los Andes conocí el Minuto de Dios. Me vinculé bueno, vine a un grupo de oración, la verdad. Sí. Unos compañeros de colegio me empezaron a invitar, y yo dije, no puedo, no puedo. Y la verdad, para quitármelos de encima, esa fue la pura verdad, acepté. Entonces vine a un grupo de oración y me fue gustando y seguí viniendo. A veces venía, a veces no. Pero el 25 de noviembre del año 73, yo ya soy un poco mayor. Entonces tuve una experiencia espiritual muy profunda en mi vida, estudiando en los Andes, y empecé como a dedicarme más a la actividad espiritual. Seguí siendo estudiante en los Andes muy bien, y cuando estaba estudiando en Grenoble, pues sencillamente tuve una experiencia espiritual como una llamado, la vocación al sacerdocio, y eso me ¿Eso lo causó. sintió allá, padre? Eso fue en el Politécnico, estaba en el Politécnico, ¿no? Estaba ya en el Politécnico. Yo visité esa universidad y allá sintió esa experiencia, wow. Y entonces, pues para mí fue un desafío, porque un quebrantamiento espiritual muy grande, porque yo estaba haciendo lo que quería, porque yo quería ser profesor. La verdad, yo quería ser profesor, y en los Andes me dijeron, si usted quiere mantenerse como profesor, tiene que tener un doctorado. Así que me busqué una beca y me fui. De manera que era el dilema entre dejar el doctorado, regresarme, qué hacer, y finalmente opté por regresar. Opté por regresarme y presenté el trabajo de la maestría, y para que no hubiera dudas de que nunca más iba a volver sobre eso, ni recibí el título ni me quedé. Por la mañana presenté la defensa de la tesis de maestría, me invitaron a almorzar, cogí el tren y me fui a París y me regresé. No, increíble. Increíble. No duda alguna. Eso es No, no tenía duda alguna, no tenía increíble. ninguna Padre, y duda. apenas regresas, digamos, te comunicas con el padre García Herreros o con el padre Jaramillo, o cómo es esa historia. Pues me comuniqué con el padre Jaramillo, porque yo le había dicho que quería ser sacerdote, y entonces me dijo, bueno, si se decide, venga al minuto. Y me aparecí ahí, entonces hablamos y me dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere? Y le dije, pues yo siento que el Señor me llama a ser sacerdote aquí en el Minuto de Dios. Entonces me dijo, pero aquí no hay nada, le toca ir al seminario bautista y en Usaquén. Entonces le dije, no, yo siento que Dios me llama aquí en el Minuto. Entonces me dijo, no, pero aquí no hay nada, vuelva dentro de 8 días, vamos a hablar con el padre García Herreros. Hablaron ellos, volví a los 8 días y me dijo, no, ya hablamos y te toca ir a Usaquén, a Valmaría, al seminario de Valmaría. Y dije, no, yo no fue lo que sentí de parte de Dios. Así que, y me dijo, ¿qué hacemos? Entonces le dije, ¿y por qué no me prestan una casa?
Entonces me prestaron una casa y ahí viví un tiempo solo, como 6 meses. Yo me conseguí un trabajo para vivir. eh, y luego, nada, entonces a los 6 meses hicimos un retiro con el padre García Herreros, un grupo de 6 personas, de los cuales, de esos 6, hoy 4 somos sacerdotes. Okay. Y el padre Diego Jaramillo fue y nos matriculó en la Javeriana como laicos, estudiantes de teología. Entonces entramos 2, el padre Bernardo Vergara y yo, y terminamos de estudiar como laicos. Y vivíamos aquí, pero el grupo fue creciendo. Inicialmente estuve yo 6 meses, después llegó el padre, el que hoy es padre Bernardo Vergara, después llegaron otros, y así a los 2 años ya éramos 20, y fue creciendo el seminario, y ya. Y entonces terminamos de estudiar teología, y ahora ¿qué hacemos con estos hombres que están aquí? Y realmente yo nunca estuve en un seminario formalmente. Ya. Entonces a mí me preguntan, ¿y cómo se ordenó usted? Y yo digo, yo me ordené por lo civil. Está bueno. Increíble, muy buena. Señor padre, en esa época, pues obviamente ya existía el programa de televisión El Minuto de Dios. Y pues es que ahorita yo estaba pensando un poco, y nosotros tuvimos un invitado hace un par de programas que es un director de orquesta y músico brillante que se llama Fernando Furones. Sí, Y él nos habló, entonces encontré una coincidencia entre el capítulo de hoy, que estamos hablando del Padre y también del Minuto de Dios, y lo que nos comentó el compositor Fernando, y es que los dos tienen como gran inspiración musical a Bach. O sea, ¿por qué razón por qué el Minuto de Dios terminó adoptando la tocata y fuga de Bach como ¿hay alguna razón específica para eso? pues esa es una idea del padre García. Estamos hablando del año 55 Vale. en la televisión. O sea, este año 2025, el Minuto de Dios cumple 70 años ininterrumpidos en la televisión, el programa más antiguo de la televisión colombiana y quizá del mundo. Sí. Así que entre el gurú, el iluminado y el filósofo pueden buscar si hay otro programa más antiguo en la televisión vigente. 70 años, muy increíble, ¿no? 70 años, eso es tremenda historia. Y el padre, pues amante de la música clásica, tenía esa inspiración en el corazón, y se usa la fuga de Bach, exactamente. Bueno, increíble, pero yo iba hablando ya de ese programa, culturalmente, no solo por el hecho que lleva 70 años, sino culturalmente nos tocó a todas las personas que vivimos en Colombia. O sea, esta frase, Dios mío, en tus manos colocamos este día que pasó y la noche que llega. Eso es parte de la cultura de Colombia. Todo el mundo sabe que es exactamente eso. Y realmente cuando algo entra en la cultura de un país, estamos hablando que realmente es grande e importante. Entonces, mi pregunta va, padre, usted, hoy como vicepresidente de toda esa corporación, usted, cuando entró a estudiar, recibió ayuda para poder estudiar el primer semestre. ¿Qué siente una persona después cuando llega a ser el rector de la universidad más grande del país y habiendo tenido que pedalear para tratar de hacerse su carrera? ¿Qué siente una persona en ese proceso, en ese círculo espiritual tan grande? Pues para mí realmente es bueno, una bendición y también un desafío. O sea, porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse, y es un desafío permanente. Yo firmé el acta de fundación con el padre García Herrero, el padre Diego y otros sacerdotes. Yo no era sacerdote en ese momento, eso fue el año 88. Eh, no, ya era sacerdote, tenía En una... el 87, usted se Sí, ordenó en el ya 87. tenía, Que le tengo el cálculo bien. sí, ya era sacerdote. Y después estuve siempre en la junta de la universidad, y después me pidieron que prestara el servicio de rector en el año 87, 97, perdón, en el año 97. Y bueno, ahí estuve ahí 14 años, hasta el 2011. Cuando yo llegué tenía 1.300 alumnos y cuando salí tenía 70.000. Eh, fue un proceso, fue un proceso de mucha lucha y esfuerzo, pero sobre todo a mí lo que me ayudó es que yo fui habitante, yo viví en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, varios años, ¿no? Y trabajé allá y fui párroco. Yo era habitante de Ciudad Bolívar
y rector de la universidad. Y eso me ayudó a entender lo que querían las familias con los hijos, las aspiraciones de los hijos, de los padres, y la pregunta, nosotros somos una universidad de acceso y éxito académico. Entonces, entendiendo los problemas de la gente y escuchando a la gente, pues se buscan las soluciones, que fue acercar el servicio educativo, poner matrículas al nivel financiero que la gente puede pagar, no exigir más de lo que se debe. Si usted tiene el ICFES, el examen, las pruebas de estado, entre. Y empezamos a buscar fórmulas, y en cada lugar teníamos una fórmula distinta. El primer centro que abrimos fuera de Bogotá fue en Lérida, Tolima, porque el Minuto de Dios fue una entidad que ayudó en la reconstrucción de Armero en Lérida y en Chinchiná. La primera entidad que entregó casas después del desastre del año 85 del Nevado del Ruiz fue el Minuto de Dios. Justamente en el año 86 se entregó 100 casas en Chinchiná. Y eso, pues teníamos un trabajo ahí con la comunidad y creamos un centro que fue difícil, y llegamos a tener 1.200 estudiantes en un pueblo, universitarios. Y ahora se mantiene con 400, 500 estudiantes, pero después fuimos a Girardot, Soacha. Cada centro tiene su historia en Mitú y todo tiene matrícula diferencial, programas distintos. Es bastante compleja la administración para llegar a facilitar el acceso. Por ejemplo, en Tibú, desde hace años entramos a Tibú, la semana pasada tuvimos grados allá, y realmente pues, tener casi 500 estudiantes en Catatumbo, pues es todo un desafío. Esa es la misión nuestra, ¿no? Tanto en vivienda como en educación, en desarrollo de las comunidades, pues, es ir a donde la gente lo necesita. Padre, entonces, todas estas obras de las que estuviste, digamos, al frente literalmente con todo el grupo de autistas, pero en el tiempo en que te nombraron como superior general de la congregación en Roma, cuando a ti te llevan a Roma, esos trabajos en Colombia, digamos, ¿ya no puedes participar directamente o de alguna manera desde Roma puedes apoyar de otras maneras? ¿O cómo es eso? Pues, a ver, antes de irme a Roma, yo de la universidad pasé al SENA, la Dirección General del SENA, y después me eligieron en asamblea los eudistas para ser su servidor general a nivel mundial. No, yo realmente ya había dejado, cuando entré al SENA, yo dejé todo el vínculo con el Minuto de Dios formal para evitar comentarios, malas interpretaciones, aunque la ley permitía. Sin embargo, yo dije, no, es mejor evitar cualquier comentario, y pedí que nombraran un director general para todos los temas del Minuto de Dios, para evitar comentarios, aunque la ley lo permitía. Y cuando fui a Roma, pues ya no estaba en las juntas del Minuto, pero seguía animando, acompañando. Desde Roma, por ejemplo, con el Minuto de Dios fundamos una universidad en Costa de Marfil. Eso fue todo un proceso a 8.000 kilómetros, en otra lengua, en otra cultura, y fue difícil. Bueno, pero ahí va de manera que seguí vinculado y siempre he estado vinculado, aunque no estuviera en las juntas. Y además porque el padre, con esa tremenda experiencia, 4 o 5 años en Roma, Vaticano, también tiene visitas muy importantes en varios países de África, ¿no? Costa de Marfil, Kenia, también China, en Asia. O sea, realmente es como una persona, llamémoslo un ciudadano tremendamente global en esa perspectiva, una visión muy global del mundo, de las necesidades, de la vida y del espíritu. Experiencias todas tremendamente valiosas que hoy en el minuto en Colombia tienen, obviamente, gran repercusión. Así es, pues bueno, como digo, eso fue una bendición grande. Yo vivía montado en un avión. De los 5 años que estuve como superior general, yo creo que no alcancé a vivir 12 meses en Italia, sumados unos con otros, por visitando las comunidades, abriendo nuevos caminos en otros países, fundando obras, comunidades, animando. Y bueno, para mí fue una gran bendición. Después yo tenía otro periodo de 5 años, existía la posibilidad de reelección, pero se firmó el acuerdo de paz en Colombia y yo dije, no, me voy a regresar.
mi compromiso profundo ha sido la paz en Colombia y en eso pues me he vinculado de manera profunda. Así que me regresé por voluntad propia y el día de la elección dije no cuenten conmigo, yo me regreso. Así que siguió un padre que se llama Jean-Michel Amurió, un gran hombre, una gran persona, y yo muy feliz de poder regresar aquí a apoyar en Colombia los procesos. Bueno, Padre, la Corporación Minuto de Dios, pues lo que estamos viendo y lo que estamos conociendo es hoy en día una cosa pues impresionantemente grande y con un impacto en muchísima gente. Así, más de 70.000 alumnos, no sé cuántos tendrán hoy en día, 110.000. 110.000, impresionante. Eso fue lo que tuvo como visión el padre García Herreros. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿aún se sigue sintiendo la guía del padre García Herreros? ¿Se siente su energía y su fuerza? Pues veo que eres el iluminado por, por esto segundo que dices. Eh, eh, sí, y empiezo por eso. O sea, el padre García Herreros, que fue realmente un místico en acción, sí, místico en acción, un hombre santo. Su proceso está ya en Roma y este año es muy determinante porque estamos concluyendo lo que se llama la posición, que es como una tesis doctoral que vale. tiene como 800 páginas. Ya hicimos 2 versiones, ahora va la tercera. Eh, y dice en la fe y en la pastoral de los santos caminan con sus obras, Ujú. siguen caminando con sus obras. Qué Y bonito. es la verdad, o sea, el padre García sigue estando presente Mm. y personalmente y mucho lo invocamos continuamente. Todos los días hacemos la oración de la causa de beatificación, de manera que Él sigue caminando con nosotros, sigue caminando. Y bueno, el Minuto de Dios, pues la universidad se ha desarrollado, pero pues es que, a ver, la base de todo el Minuto de Dios, pues ha sido la inspiración, la creatividad, el iluminado, es el siervo de Dios Rafael García Herreros, y él empezó ayudándole a una persona a hacer mejoramiento de vivienda. Él mismo se comprometió con esa persona que vivía en un tugurio ahí arriba del Hospital Militar en Bogotá. El padre estaba orando y vio que una persona se agachó a entrar a un tugurio y le dijo, hombre, ¿cómo un hijo de Dios vive así? Y dijo, ¿qué quiere que haga? Estoy hablando del año 56. Y entonces el padre le dijo, no, no puede vivir así. Entonces dijo, ¿y qué hacemos? Entonces el padre le dijo, cambiemos esto. ¿Y qué hacemos? Le dijo el señor, pues pintemos. Entonces vino con unos muchachos y pintaron un tuburio de blanco y llovió y quedó espantoso, todo salpicado y quedó horrible. Entonces el padre le dijo, no, cambiemos esto por material. Entonces, ¿quién me ayuda? Dijo el señor, pues eso es imposible. Dijo, yo le ayudo. Ese compromiso del padre García Herrero, yo le ayudo, cuando uno se compromete en primera persona, todo cambia, para la otra persona y para uno mismo. Entonces el padre empezó a hacer mejoramientos ahí en un sector que se llama Pardo Rubio. Y cuando ya llevaba como 8 o 10, el dueño del terreno, el señor Pardo Rubio, le escribió, le dijo, padre, no siga haciendo eso, porque los tugurios se tiran, pero las casas de material no. Entonces el padre le pidió excusas, contó por televisión, y pidió excusas, y un señor que lo estaba escuchando, Antonio Restrepo Barco, le regaló, dijo, padre, vea, yo tengo una fanegada en el campo, le regalo esa fanegada para que usted haga sus casas. Y el Minuto de Dios empezó en un potrero, en el campo. Y en realidad eso era como un humedal, según me contó el arquitecto que falleció el año pasado, que le ayudó al padre. De manera que el padre empezó con una idea de un mejoramiento de vivienda, luego 70 casas, luego un barrio, y finalmente es construir una comunidad, la construcción de una comunidad. Esa fue la idea de él, sobre 3 pilares: la presencia de Dios, el estudio de calidad y el trabajo para que la gente pudiera ganar el dinero, porque era gente pobre con muchos hijos. Y con esa filosofía fue sembrando en la comunidad muchas semillas y eso es lo que ha brotado. Es un jardín de muchas semillas y de muchas flores que ha brotado y sigue brotando. De manera que lo más relevante del minuto, pues sí es la fe, pero también la creatividad, la innovación. Sí, maravilloso. Y hablando de fe, padre, el otro día leía una descripción de la fe como un acto de confianza firme, muy firme en lo que no se puede ver. Decía una frase maravillosa, un acto de confianza muy potente en algo que no se puede ver.
Obviamente usted es una persona de mucha fe, no lo dudamos. Y como este es el recreo deportivo, pues aquí todos le tenemos mucha fe a los deportistas, a nuestros equipos de fútbol, que hay que tenerle fe, que nos va a ir mejor. O sea, es como esa misma fuerza se mantiene constantemente, porque la fe se traslada obviamente a una figura religiosa o a un espíritu religioso, pero también se traspola a temas humanos muy, muy fuertes, como el deporte. Entonces, la primera pregunta es, usted como una persona de fe, supongo que su equipo algo tiene que ver con el Santa Fe, por aquello de la fe, o sea, ¿tendrá alguna No, relación, padre, con eso o no? sin duda, ¿no? Es que no hay que dudar, la Santa Fe es la que nos mueve, ese cafecito lindo, pues ese es mi equipo. En mi casa, padre, madre, eh, mi padre de Santa Fecito lindo, mi madre de Millonarios. Uy, Dios mío, Uy, qué ¿cómo Ella así? hogar. ella era de Armenia, de Quindío, pero vivió mucho tiempo en Bogotá, de Millonarios. Y éramos 7, papá, mamá y 5 hijos. 3 de Santa Fe y 4 de Millonarios, pero ahí nos integramos siempre todos. Padre, y para complementar esto del fútbol, padre, entiendo que jugaste de mediocampista y que hacías goles. ¿Cómo Ah, es sí, eso? está bien, es verdad. Desde el colegio, bueno, yo fui muy deportista en el colegio, sobre todo en fútbol y en voleibol, y jugué mediocampista y ya en cuarto bachillerato éramos los campeones del colegio y todo el Hey, tiempo campeones. Y bueno, una felicidad grande. Después entré a la universidad y en la universidad estuve vinculado con un equipo, pero entre el estudio y venir al minuto a los grupos de oración, no me quedaba tiempo de más, entonces no le dediqué más tiempo al deporte, pero aquí en el minuto sí jugaba aquí con los compañeros y bueno, después yo no pude volver a jugar porque yo perdí muy joven un riñón mm. y entonces me prohibieron juegos de colisión, de manera que ya solo camino. Pero ese caminar por la vida es muy importante, padre. Sí. Y hablando de caminar por la vida, vamos a entrar a una sección que se llama Al tablero con Baldor. Usted que es un matemático, ¿se acuerda de Baldor y la álgebra de Baldor, no? Difícil, Difícil. sí, pero no recuerdo casi nada. Entonces, Baldor nos manda una pregunta que obviamente pues el padre no la va a responder porque él es el jurado, a ver si el iluminado y el filósofo son capaces de responderla. Y habla sobre la congregación de Jesús y María. ¿Quién fue su fundador? ¿De dónde viene toda esta historia espiritualmente hacia atrás con todo el tema, obviamente hoy minuto de Dios, pero antes la congregación de la congregación? ¿Quién fue su fundador? ¿De dónde viene? ¿Quién es esa persona? Uy, está. Pues adelante, No, no, iluminado. no, la verdad no Bueno, tengo. yo recuerdo es por eh, San Juan Eudes, pues, o sea, en Ah, español le dicen así. muy Ah, bien, pero sacó 4.5. No le sí, veo porque se demoró un poquito más de y tiempo. había algo con el hermano de él también. No estoy muy seguro qué pasó ahí, pero Jan Eudes, y ahí sí, viene Eudista, padre Camilo, ¿correcto? De ahí Sí, viene el nombre es, Eudista. Eudista es el derivado del apellido de Eudes, ok, perfecto. Iude, Iude. Eudes. Y Entonces, entonces sí, él fue el fundador en el siglo XVII. Fue un hombre soñador, campesino, eh, y bueno, educado por los jesuitas. Estudió el colegio, el bachillerato con ellos y entró a una nueva congregación de la época que fundó el cardenal de Beril. El cardenal Pedro de Beril, Berulle, fue el sucesor de Richelieu, el famoso El cardenal Richelieu, Richelieu, sí. pero era como el agua y el aceite. Richelieu, el bueno y el malo, ¿no? Porque siempre. no, bueno, Richelieu un buen político Sí, y el otro un buen espiritualista. sí. Claro. Y realmente murió joven. En todo caso, fue un hombre brillante que llevó la reforma del Concilio de Trento a Francia y fundó una congregación en la cual entró Juan Eudes y duró ahí 20 años. Y entonces Juan Eudes era un misionero muy entusiasta y tenía una palabra muy poderosa, una fuerza en la predicación muy grande.
los eudistas nos hemos destacado por ese tema de la predicación. Entonces él le propuso, se dio cuenta en las misiones que la desgracia del pueblo era que no tenían buenos pastores. Dicen que en ese momento en Francia había 100.000 sacerdotes, porque tenían muchos hijos, uno de las fuerzas militares, Unos otros sacerdotes. sacerdotes, religiosas, y era el estilo de vida. Sí. Claro. Y entonces había lo que se llamaba curas, el alto clero, que eran los que iban a la universidad, y el bajo clero, que eran los que se educaban en las parroquias, ¿no? Como por práctica. Y entonces se dio cuenta que la gente estaba muy mal formada, los sacerdotes, y le propuso a su comunidad crear seminarios. Entonces le dijeron que no, y él insistió y que no, y entonces se retiró después de 20 años y fundó en Caen, en Francia, la Congregación de Jesús y María, que son nuestros superiores dedicados a la formación sacerdotal, a las misiones, y ahí se formó el padre García Herreros, que nació en Cúcuta y se formó en el seminario de Pamplona, en el norte de Santander, dirigido por los eudistas. Entonces, esa es la relación entre Juan García Herreros y, bueno, y el Minuto de Dios. Y los audistas, muy bueno, tremenda historia, padre, maravilloso. Sí. Entonces ahora pasamos a la sección Gol de Oro y Tarjeta Roja, algo bueno y algo malo. Bueno, sí, Estimado comencemos filósofo. por ahí. Bueno, yo no me queda la menor duda. Definitivamente se la quiero dar al padre, el padre Camilo, pues porque yo creo que las personas que trabajan en pro de la transformación social y de las personas menos favorecidas y que le regalan toda su vida, su tiempo, su energía, literalmente todo su ser a una obra tan maravillosa, a varias obras, porque estamos hablando en plural, yo creo que esas personas merecen un reconocimiento inmenso y de gratitud sobre todo. Así que al padre Camilo, mil gracias por lo que hace por el país sobre todo. Y por supuesto extensible a la comunidad autista. Y la tarjeta roja, pues yo sí se la quiero sacar a las personas que como si no tuvieran corazón, que son egocéntricas, que no saben lo que es la caridad, que no son empáticas. Hay personas que pasan por la vida completamente amándose a sí mismas y sin mirar a su alrededor de cómo pueden hacer un poco una vida mejor para otras personas. Así que para eso es la roja. Muy bien. Estimado iluminado. Pues el Gol de Oro se lo voy a dar a un concepto que encontré, que yo creo que es un dogma o un principio de la comunidad del Minuto de Dios de la corporación, y es esta frase que encontré que dice que nadie se quede sin servir. No sé de quién es original esa frase, padre. Esa frase la dijo el padre García Herreros en una entrevista que como un año antes de fallecer le hizo el padre Diego Jaramillo, o 2 años antes tal vez. Y entonces en esa entrevista el padre Diego Jaramillo le pregunta, y bueno, padre, ¿cuál es su última palabra para Colombia? Y entonces el padre en esa entrevista que le encuentran en YouTube dijo, mi última palabra es que nadie se quede sin servir. Qué bueno. Qué bueno. Poderosísima. Y es bueno, viene del Evangelio, ¿no? Mañana justamente, bueno, en estos días, no sé cuándo saldrá este programa, pero sí, estamos en torno a la Semana Mayor y Jesús, el Padre García Ríos se inspiró, ¿no? En esa palabra de Jesús, que en la última cena se abaja y dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve, y le lavó los pies a los discípulos, y ese es el espíritu cristiano. Y el sentido de la vida realmente es ese, ¿no? El sentido de la vida es servir a los demás, y en eso está la realización. Yo creo que cuando uno encuentra ese sentido, pues no le tienen que sacar tarjeta roja en la existencia. Se queda con Claro. Gol de Oro. Totalmente de acuerdo. Padre, iluminado, usted ya hizo los dos suyos, ¿no? Bueno, la tarjeta roja, pues precisamente a los que no entienden el sentido de esa frase, de esa palabra, y no encuentran el sentido para servirle a los demás. Entonces, tarjeta roja para ellos. Bueno, muy bien. Padre, su turno, una tarjeta roja y un Gol de Oro. Si se llega a caer por cualquier cosa el Zoom, entramos al mismo, por favor. Gracias. Bueno, pues la tarjeta roja se la sacamos a todas las personas que andan como en temas de guerra, de violencia, que no se
entienden a sí mismos y buscan en otros lugares y en otros espacios, la confrontación entre unos y otros, de manera que para todos los que practican y ejercen la violencia, pues tarjeta roja. Sí. Y el gol de oro para todos aquellos que buscan la paz, que se esfuerzan por construir un mundo más fraterno y más entender que todos somos semejantes y todos somos iguales y de la misma dignidad. O sea, no importa el hecho de ser humanos, ya nos da la dignidad y nos confiere la igual dignidad. Muy bien, padre, muchas gracias, excelente. Bueno, yo voy a dar el gol de oro literalmente al gol de oro y lo voy a dar doble. Y es a Declan Rice, el mediocampista del Arsenal, con esos dos goles que se metió en tiro libre, que yo no he visto una cosa así en mi vida, y dos iguales. Es para mí un verdadero gol de oro en términos literales. Y tarjeta roja se la voy a dar a los equipos de la selección Colombia. Yo no sé qué pasa, ¿no? O sea, entonces les decía que mi tarjeta roja, definitivamente, no sé qué es lo que pasa, hay un síndrome con la selección Colombia, como una especie de patología espiritual, pero estamos últimamente en los partidos de la selección Colombia, no podemos concluir, no podemos cerrar, siempre cuando podemos ganar no ganamos y ahora otra vez la juvenil llega a la final del campeonato suramericano juvenil, vamos ganando y al final nos empata Brasil en el último minuto y terminamos perdiendo por penaltis. Entonces, como que no llegamos, algo falta, no sabemos cerrar las cosas y nos está pasando ya muy seguido y muy frecuente. Esa es mi tarjeta roja. Entonces, bueno, vamos ya cerrando el programa, padre. Primero que todo, sensacional. Muchas gracias, muy inspirador a toda su vida, su trabajo, su camino. Una pregunta, ¿qué viene para el minuto de Dios? Algo tan importante, tan grande, porque llegar a algo es difícil, pero mantenerlo es más difícil, pero el siguiente paso, aún más difícil. ¿Qué viene para el minuto? Bueno, pues yo creo que seguir soñando. El Minuto de Dios es un espacio de creatividad, de ensoñación. Así fue construido por su fundador, el siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros. Ha sido continuado por el Padre Diego Jaramillo, que pues desde hace 33 años está al frente de la obra y lo ha hecho con gran inspiración. Y ahora, pues los eudistas, viendo el tamaño de la obra, el impacto, y empezamos la dimensión internacional también, pues nos permitieron crear lo que se llama una provincia Minuto de Dios, o sea, un grupo de sacerdotes. Empezamos hace 15 años, 35 sacerdotes, y hoy somos 85. Ha habido un crecimiento importante, eh, pues comparado con 8.500 colaboradores que tenemos en Colombia y en Perú también, pues es un granito de arena, ¿no? La presencia budista. Entonces, ¿qué viene? Pues seguir soñando y para eso hay que soñar despierto, es decir, mirar los problemas de Colombia, la situación de los pobres, entender cómo podemos ayudar, cómo acercarnos. Y ahora estamos de una manera muy profunda metidos en territorios difíciles. Ya les decía, en Catatumbo, en Putumayo, en Chocó, en zonas del Meta, en el sur del Tolima, donde empezó todo el conflicto. O sea, el padre García Herreros dedicó parte de su vida, sus años finales, a la búsqueda de la paz. Sí. Y su obsesión fue esa, o sea, tenemos que encontrar la paz y reconciliarnos. Y por otro lado, en el año 2017 vino el Papa Francisco a Colombia y nos dijo a los colombianos, reconcíliense, reconcíliense, ese fue su mensaje de fondo. Entonces, pues nosotros estamos trabajando en acciones de desarrollo, de educación, de desarrollo, y sobre todo ahora con mucha fuerza en el sector rural. Hemos trabajado en sectores populares de ciudades, en Ciudad Bolívar, en las comunas de Medellín o en Cali o en Cartagena, seguimos ahí, pero ahora estamos yendo a territorios más difíciles para permanecer. Nosotros entramos con un proyecto y nuestra idea es llegar y permanecer. Y en eso, pues el desarrollo rural y el trabajo con la gente del campo, pues es vital.
continuamos haciendo lo demás, la vivienda. Tenemos una meta de 100.000 mejoramientos de vivienda en esta década, entre el 20 y el 30. En la década entre el 10 y el 20 hicimos 50.000. Queremos que la educación superior llegue a 200.000 personas. Bueno, tenemos unas metas un poco ambiciosas, pero como dice el padre Diego Jaramillo, el minuto de Dios se hizo sin un centavo y sin un centímetro cuadrado entre el bolsillo. Se hizo a punta de las ideas y a punta de personas de buena voluntad que nos han ayudado, a quienes les agradecemos de corazón, muchos benefactores que creen en las ideas y en los proyectos, y bueno, la gente que confía en el minuto de Dios. Es Pero usted dio increíble una que detrás, definición que es es increíble que detrás de algo que se ve como tan austero, digámoslo así, como es el programa, el programa de un minuto o el minuto y medio que dura en televisión, 59 segundos, 59 segundos. 59 segundos, que es en blanco y negro, que no tiene ningún tipo de ayuda tecnológica ni nada, exista este monstruo de bondad que es el minuto de Dios. es Realmente increíble. increíble. Padre, y una última cosa, me encanta esa relación cuando usted habla de fe, creatividad, innovación y sueños, ¿no? Una mezcla lindísima, es unos ingredientes muy lindos. Puedo hacer una pregunta de pronto difícil o no sé si sea fácil, no sé qué es, pero me sale del corazón y es, los que hemos visto a Colombia tantos años y como que seguimos en lo mismo y en lo mismo. No hay que perder la fe, padre, supongo, ¿no es cierto? Hay que mantener la fe que eso se saldrá en algún momento, ¿no? Porque es que siempre hemos estado como en ese círculo y creemos que salimos y que ahora, y nada, y nada, y siempre estamos ahí. La fuerza de la fe es precisamente estar fuertes, ¿correcto? Y Sí, saber, vamos a... digamos, la fuerza, pues la fe es esa fuerza interior que lo lleva a uno a mover una montaña, Sí, de es la acuerdo. palabra de Dios. Pero hay otro motor que nos hace falta, que se llama la esperanza. La esperanza, la esperanza es algo mucho más allá que el optimismo. La esperanza es la fuerza de Dios actuando en nosotros, Ya. de que lo vamos a conseguir. Entonces, yo creo que no hay tarea más importante para Colombia que la reconciliación. El perdón y la reconciliación. La paz es un fruto y eso implica que debemos involucrarnos todos. Debemos involucrarnos absolutamente todos. Y yo estoy seguro que los empresarios, los industriales, las personas que tienen las empresas y que los campesinos que también son empresarios de sus propias fincas, todo el mundo quiere la paz, Claro. pero debemos encontrar caminos y empezar a hacerlo por territorios y mostrar que sí es posible, que sí es posible. Y la iglesia está muy comprometida con ello. Acaban de crear ahora en febrero los obispos el servicio episcopal al perdón, la reconciliación y la paz. Y justamente me han pedido que apoye un poco ese proceso. Bueno, yo humildemente lo hago como pueda, pero me gusta ir a los territorios, estar, hablar con la gente, entender, pero digamos, y esa es parte de la tarea del Minuto de Dios. El Minuto de Dios Mm. genera confianza en unos y otros. Nosotros desde hace mucho tiempo hacemos acciones, tenemos contacto con firmantes del acuerdo o reincorporados, también formamos y ayudamos a los que se reincorporaron de las autodefensas, pero no hay tarea más importante para Colombia que ayudar a la reconciliación entre nosotros y es entender que somos distintos. Para mí, ¿cuál es la gran dificultad? Que Colombia es un país de cruces. Territorialmente es un país de cruce de regiones, de culturas, y eso hace que tengamos pensamientos muy diversos, pero no son irreconciliables, sino tenemos que aprender a conversar, aprender a dialogar, a respetarnos y no a imponer las cosas por la fuerza, sino sencillamente ni por la fuerza, pues por la fuerza pública. Cuando uno se sienta y conversa con un excombatiente o el guerrillero o con uno que vivió en el narcotráfico, ¿cuántos jóvenes están metidos porque no tienen otra alternativa, no tienen otra posibilidad que ir y ganar unos pesos y seguir sosteniendo a la familia, pero no es que lo quieran hacer? El Minuto de Dios, de los 100.000 familias que firmaron el programa PENIS de sustitución integral de cultivos, el Minuto de Dios manejó 20.000 familias en Putumayo. Y después vino un cambio de política pública y quedamos colgados de la brocha. Entonces,
eso también no hay como una política de Estado que ayude a que las cosas se mantengan y hace difícil la continuidad. Pero no podemos perder ni la fe ni la esperanza basados en el servicio y en la caridad, en el amor fraterno. Muy bueno. Bueno, padre, excelente y tiene toda la fe y la esperanza puesta en nosotros como Recreo Deportivo en las cosas buenas y lo bueno siempre será bueno y hay que luchar por ello. Así Entonces, padre, qué maravilla de programa, iluminado, filósofo, es sensacional. De verdad que no ha sido un minuto de Dios, sino ha sido 45 minutos así. Hemos alargado el programa de 59 segundos a 44 minutos, pero nos hemos sentido muy cómodos, muy contentos y sobre todo muy agradecidos con usted. Bueno, para mí, pues una satisfacción estar aquí y les quiero pedir un favor. Ayúdenos a jugar este partido y que el juego sea realmente un recreo para que los colombianos nos reconciliemos y aprendamos a vivir en paz. Así será, padre. Muchas gracias y muchas Padre, muy amable. cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias, padre. Hasta luego. Chao.